Vuelvo entonces, que el analista coloca el objeto A en la dominancia del discurso, pero lo construye al A con silencio y como dejeto, como resto, como semblant de dejet, dice en francés, semblante de dejeto, de lo que se expulsa, de lo que no se quiere, de lo que se rechaza. O sea, con el goce opaco del síntoma. Para eso se tiene que orientar en el goce que lo que estaba hablando el analizante arrastra un goce que viene del S1 de la transferencia, que es el discurso original de él, que a su vez iterativamente viene trayendo resonancias, etcétera, del goce unario. Se dan cuenta que la cosa viene desde allá. Y siempre Lacan buscó el final del análisis en sí propio, no en el otro. Ya del principio, en el seminario 1, en aquel hermoso poema de Angelus Silesius, léanlo, van a ver que lo que él busca es la esencia del sujeto. La palabra esencia que usaba Angelus Silesius en el 1500 la podemos hoy trasladar a esto que estamos viendo, ¿no es cierto? De tal manera que el analista tiene que ser eso y para poderlo colocar ahí. Lo cual nos lleva a pensar lo siguiente, que en el principio del análisis, el analista es el síntoma. Y en el final del análisis, el analizante es el síntoma. Porque la identificación del analizante, cuando termina su análisis, él es su síntoma y sabe hacer con él, etcétera. Eso voy a hablar un poco después, ¿no? Esto es posible, que el analizante sea su síntoma, porque si bien es el mismo síntoma, no es el mismo síntoma, porque cuantitativamente es otra cosa. El síntoma original es un síntoma 4 cruces, 5 cruces, y el síntoma en el final es 2 cruces y 2 menos, 2 más y 2 menos. Es decir, hay una diferencia cuantitativa muy grande. También la diferencia está en que el goce inicial, el goce neurótico, es un goce fijo. La palabra que usa Freud es Fixierung en alemán, que quiere decir fijación, fijidez, lo fijo. Y en rigor, en la medida que el síntoma va perdiendo peso, potencia, fuerza, cantidad, va siendo menos fijo, se lo puede mover con más facilidad. Ahí entra el tema del saber hacer. Se va pudiendo hacer mejor con él en la medida que antes pesaba tanto que sacarlo de lo fijo costaba mucho, actualmente se saca más fácil. El saber, entonces, tiene 2 pasos. Un primer paso, y esto responde a una pregunta anterior, un primer paso es el paso, yo pienso que se puede decir que tiene que ver con el atravesamiento del fantasma o la travesía de la fantasía, que es saber del goce de uno en su posición de goce, en su posición de objeto de goce. El sujeto sabe que él como objeto de goce goza de tal manera. Pero hay un paso más que dar. Así se terminaba el análisis en una época. Hay un paso más que dar, que es poder saber hacer con él. No basta saber. Saber es también saber hacer. Y esto está en algo en el 1915, el inconsciente de Freud. Lo habla de la doble inscripción. Ahí está presente esta idea. He pensado también en último, pensando sobre esto, las respuestas a las preguntas, pensé también que hay que también llegar a una tercera posibilidad, que es poder formular lo que se sabe. No solo saber y saber hacer, sino que en el pase, no en el pase clínico, es necesario poder formular y vender la fórmula al cartel, vender la formulación bien hecha,
poder formular lo que se sabe y lo que se sabe hacer, saberlo decir, digamos así, de la buena forma que convenza.